El siglo XVII se presenta como un capítulo sombrío y turbulento en la historia de la humanidad, un periodo marcado por una serie de calamidades que dejaron profundas cicatrices en la sociedad. Las guerras de religión, la colonización brutal, las epidemias devastadoras, la persecución religiosa y la esclavitud son solo algunas de las tragedias que definieron esta época. Entre estas atrocidades, la cacería de brujas y el comercio transatlántico de esclavos emergen como fenómenos particularmente horrendos que reflejan el miedo, la ignorancia y la violencia que predominaban en la sociedad de aquel entonces. Este ensayo explorará estas 5 calamidades, con un enfoque particular en la cacería de brujas y la esclavitud. Guerras de religión y conflictos bélicos. Las guerras de religión del siglo XVII fueron una manifestación del profundo conflicto entre católicos y protestantes que asoló Europa. La Guerra de los 30 Años, 1618 a 1648, es quizás el ejemplo más emblemático de este tipo de conflicto. El conflicto comenzó con la defenestración de Praga en 1618, donde los protestantes arrojaron a los representantes del emperador católico por las ventanas del palacio. Comenzó como una disputa religiosa en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero rápidamente se expandió para incluir a casi todas las potencias europeas. Los enfrentamientos no solo causaron muertes en el campo de batalla, las hambrunas y las enfermedades resultantes llevaron a un sufrimiento indescriptible. Se estima que entre 4 y 8 millones de personas murieron como resultado directo o indirecto de esta guerra, lo que representó hasta 1/3 de la población en algunas regiones alemanas. La devastación fue tal que muchas aldeas fueron completamente destruidas y sus habitantes aniquilados. La guerra no solo dejó un rastro de muerte, sino que también alteró las estructuras sociales y económicas, creando un vacío que fue aprovechado por poderes emergentes y exacerbando el resentimiento y el odio entre comunidades religiosas. La desolación provocada por estos conflictos sentó las bases para futuras tensiones y divisiones en Europa. Las consecuencias de estas guerras fueron profundas. No solo se destruyeron vidas humanas, sino también culturas enteras. Las tierras arrasadas se convirtieron en desiertos humanos donde antes había comunidades vibrantes. El miedo a lo desconocido y a lo diferente alimentó aún más el sectarismo, creando un ciclo vicioso de violencia que continuaría durante siglos. Colonización y explotación en América. La colonización europea en América fue otro aspecto oscuro del siglo XVII. La llegada de los conquistadores trajo consigo una brutalidad sin igual hacia las poblaciones indígenas. En su búsqueda por riquezas y poder, los europeos no dudaron en exterminar a millones de nativos americanos a través de guerras, enfermedades y explotación. Las crónicas de la época documentan horribles masacres y la destrucción sistemática de culturas enteras. Los españoles, portugueses, franceses e ingleses establecieron colonias donde impusieron su dominio a través del terror. Fray Bartolomé de las Casas, un fraile dominico, fue uno de los pocos que alzó su voz contra estas atrocidades, denunciando el sufrimiento infligido a los indígenas. Sin embargo, su influencia fue limitada frente al voraz apetito colonialista que caracterizaba a Europa en ese momento. El legado de esta colonización es una herencia dolorosa que aún resuena en las sociedades contemporáneas. La colonización no solo implicó el despojo físico de tierras, también significó una profunda transformación cultural. Las tradiciones indígenas fueron sistemáticamente aplastadas bajo el peso del colonialismo europeo, que impuso su lengua, religión y costumbres sobre pueblos enteros. El resultado fue una pérdida irreparable para la humanidad. Culturas ancestrales se extinguieron o se transformaron radicalmente debido a esta imposición violenta. Epidemias y peste bubónica. El siglo XVII también estuvo marcado por brotes recurrentes de enfermedades devastadoras. La peste bubónica, aunque ya había causado estragos en siglos anteriores, continuó su curso implacable a lo largo del siglo. Las epidemias se propagaron rápidamente en un contexto donde la higiene era precaria y el conocimiento sobre enfermedades era rudimentario. Las ciudades europeas se convirtieron en caldo de cultivo para estas plagas. La falta de comprensión sobre la forma en que se transmitían las enfermedades llevó a medidas ineficaces que solo agravaron la situación. Las muertes causadas por la peste fueron horrendas, familias enteras desaparecían en cuestión de días, dejando ciudades desoladas y vacías. El miedo a la enfermedad exacerbó el pánico social y contribuyó a un ambiente propicio para la paranoia colectiva.
Las epidemias no solo afectaron a los más vulnerables, también golpearon a las clases altas, lo que generó un clima generalizado de desesperación e incertidumbre. Las muertes súbitas llevaron a una crisis existencial en muchas comunidades, los rituales funerarios se volvieron caóticos e improvisados debido al gran número de fallecidos. Inquisición y persecuciones religiosas. La Inquisición fue uno de los instrumentos más temidos del control social durante el siglo XVII. En nombre de la fe, miles fueron perseguidos, torturados y ejecutados por acusaciones de herejía. Este sistema no solo afectó a aquellos considerados enemigos del Estado religioso, sino que también se volvió contra miembros inocentes de la comunidad. Las cacerías de brujas alcanzaron su punto máximo durante este tiempo, mujeres y algunos hombres fueron acusados falsamente de practicar magia negra o hacer pactos con el diablo. La histeria colectiva llevó a juicios injustos donde las pruebas eran escasas o inexistentes, muchas veces basadas únicamente en rumores o testimonios forzados bajo tortura. Los juicios por brujería eran grotescos, se utilizaban torturas físicas para obtener confesiones y muchas veces los acusados eran condenados sin pruebas concretas. La famosa prueba del agua era uno de los métodos utilizados. Si una persona flotaba al ser arrojada al agua, se consideraba culpable; si se hundía, era inocente, aunque esto generalmente significaba su muerte. Esta lógica retorcida muestra cómo el miedo puede distorsionar completamente el sentido común. La cacería culminó con eventos como los juicios de Salem en 1692, donde un pequeño pueblo se vio envuelto en una histeria masiva que resultó en ejecuciones públicas y encarcelamientos injustos. Este episodio es emblemático del impacto duradero que tuvo el miedo a lo sobrenatural sobre las comunidades humanas. La cacería de brujas no solo fue un ataque contra individuos, fue un ataque contra toda una cultura que valoraba la razón y el conocimiento científico emergente. En lugar de buscar explicaciones racionales para fenómenos naturales o problemas sociales complejos, las comunidades optaron por culpar a aquellos que eran diferentes o vulnerables. Cacería de brujas, un fenómeno aterrador. La cacería de brujas es quizás uno de los capítulos más oscuros del siglo XVII. Este fenómeno no solo refleja el miedo irracional hacia lo desconocido, sino también la forma en que las sociedades pueden volverse violentas cuando son consumidas por el pánico colectivo. En Europa, en especial, en Alemania, Suiza e Inglaterra, miles fueron acusados erróneamente de brujería. Las mujeres eran las principales víctimas, muchas eran ancianas o solteras que vivían al margen de las normas sociales establecidas. En un contexto donde la misoginia estaba profundamente arraigada, estas mujeres eran vistas como chivos expiatorios perfectos para los males que aquejaban a sus comunidades, malas cosechas, enfermedades o muertes inexplicables. Los juicios por brujería estaban impregnados por una mezcla tóxica de superstición religiosa y xenofobia social. Cualquier mujer que mostrara independencia o habilidades curativas podía ser vista como sospechosa. Así, muchas curanderas locales fueron perseguidas con saña bajo acusaciones infundadas. El miedo al otro, aquel que no encajaba dentro del modelo social tradicional, alimentó estas persecuciones hasta convertirlas en verdaderos genocidios culturales. Los testimonios obtenidos durante estos juicios eran frecuentemente producto del miedo extremo o incluso torturas físicas severas para forzar confesiones falsas. Muchas veces se les prometía liberación si admitían haber hecho pacto con el diablo o si denunciaban a otras personas como brujas. Esta dinámica creó un ambiente donde amigos se volvían enemigos y comunidades enteras se desintegraban bajo la presión del pánico colectivo. Los registros históricos indican que entre 40.000 y 100.000 personas fueron ejecutadas durante estas cacerías en Europa entre los siglos XV al XVIII. Aunque no todas estas muertes ocurrieron estrictamente durante el siglo XVII, este periodo vio un aumento notable en tales actividades represivas. El impacto psicológico sobre las comunidades fue devastador, familias destruidas por acusaciones infundadas y pueblos enteros sumidos en una atmósfera constante de sospecha e incertidumbre. La cacería culminó con eventos como los juicios de Salem en el año de 1692, donde más de 200 personas fueron acusadas injustamente y 20 ejecutadas tras procesos judiciales plagados de irregularidades e injusticias evidentes. La esclavitud, un horror inhumano. Si bien la cacería de brujas representa un aspecto aterrador del siglo XVII relacionado con el miedo colectivo hacia lo desconocido, otro fenómeno igualmente horrible fue el comercio transatlántico de esclavos.
Este sistema brutal comenzó a expandirse significativamente. Durante este periodo, millones fueron capturados en África para ser vendidos como esclavos en América. La trata transatlántica implicaba condiciones inhumanas desde su inicio. Hombres, mujeres y niños eran secuestrados violentamente por traficantes europeos o africanos aliados, para luego ser transportados hacia América en condiciones deplorables dentro de barcos abarrotados donde la muerte era común debido a enfermedades contagiosas e insalubridad extrema. Se estima que entre 10 y 12 millones fueron enviados desde África hacia América entre los siglos XVI al XIX. Se estima que alrededor del 15% no sobrevivió al viaje debido al hacinamiento extremo y a la falta total de atención médica durante semanas o meses, mientras cruzaban el Océano Atlántico conocido como el Paso Medio. Aquellos afortunados que sobrevivían enfrentaban una vida marcada por el sufrimiento extremo, trabajos forzados bajo condiciones inhumanas sin derechos ni reconocimiento humano. Las plantaciones azucareras del Caribe o tabacaleras americanas necesitaban mano de obra masiva para maximizar sus ganancias. Así nació un sistema económico basado casi exclusivamente en explotación humana sistemática, donde hombres negros eran considerados mercancías más que seres humanos con derechos inherentes. El impacto cultural resultante fue igualmente devastador. Tradiciones africanas fueron suprimidas, mientras las nuevas generaciones crecían sin conexión con sus raíces ancestrales debido al despojo violento impuesto por sus amos europeos, quienes buscaban controlar todos los aspectos sociales relacionados con sus propiedades esclavizadas. Las consecuencias sociales aún perduran hoy día. Desigualdades raciales profundas continúan afectando sociedades modernas, mientras luchan por reconciliarse con legados históricos tan oscuros como este comercio inhumano masivo, basado exclusivamente en la sobreexplotación económica, sin consideración alguna hacia la dignidad humana. En conclusión, el siglo XVII fue un periodo marcado por el sufrimiento humano, no solo por las guerras devastadoras, sino también por fenómenos sociales perturbadores. Durante esta época, se llevaron a cabo cacerías masivas de inocentes, impulsadas por supersticiones irracionales, y se practicó la explotación sistemática de seres humanos vulnerables. Estas atrocidades fueron perpetradas por hombres poderosos que priorizaban su beneficio económico inmediato sobre la vida de otros. Reflexionar sobre estos eventos históricos oscuros es crucial para aprender lecciones que nos ayuden a evitar repetir los mismos errores. La búsqueda de justicia y comprensión se vuelve esencial en un mundo cada vez más complejo, donde la razón debe prevalecer sobre el pánico y el odio. La historia nos enseña que el miedo puede llevar a cometer atrocidades inimaginables, y es nuestra responsabilidad trabajar juntos para construir un futuro donde la dignidad humana sea respetada y valorada. Un futuro verdaderamente humano debe basarse en el respeto mutuo y la solidaridad frente a las adversidades comunes. Todos los seres humanos merecen disfrutar de su plena realización potencial, sin temor a persecuciones o injusticias. Es fundamental erradicar las opresiones sistemáticas basadas en prejuicios y malentendidos que han perdurado a lo largo de los siglos. Para avanzar hacia un horizonte esperanzador, es necesario que prevalezcan valores esenciales como la dignidad, el respeto, el amor y la compasión entre todos los pueblos. Estos valores son fundamentales para enfrentar los retos globales urgentes que requieren respuestas efectivas y transformadoras. Solo así podremos cambiar el rumbo de la historia hacia futuros mejores, construidos sobre principios de justicia e igualdad. El legado que dejemos a las generaciones venideras es vital. Debemos construir un mundo donde se reconozca y valore universalmente la dignidad humana, independientemente de los trasfondos culturales o contextos históricos. Esto implica un compromiso activo para lograr cambios significativos y duraderos en nuestras sociedades contemporáneas. En resumen, solo trabajando juntos y buscando siempre la paz, la justicia y la equidad podremos enfrentar los desafíos globales actuales. La construcción de un futuro verdaderamente humano depende de nuestra capacidad para superar las divisiones superficiales y fomentar una cultura de respeto y solidaridad entre todos los pueblos del mundo. Suena a utopía, pero así es y así tiene que ser. Si te gustó este video, dale un me gusta, compártelo y suscríbete al canal. En la descripción de este video puedes encontrar el enlace para suscribirte. Muchas gracias.